Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de noviembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vemos varios lugares en los Evangelios donde Jesús reitera este criterio. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que está perdido. No vino a juzgar, no vino a condenar. Bueno, y lo que está perdido es todo. Entonces el Señor vino a salvar, vino a buscar y salvar a un mundo que está perdido, donde todos tenemos una culpa, donde todos, ninguno puede excusarse diciendo que no, que es una persona que ha procedido bien, que ha estado mejor que el otro, que no tiene por qué ser comparado con esto o con aquel. Todos estamos en la misma situación delante de Dios. Todos hemos perdido lo que llamaríamos la inocencia original. Y entonces, claro, después de la inocencia perdida esta, lo que viene es aquello que, bueno, nos acusa delante de Dios, que es el pecado original. En Adán todos morimos. En Cristo Jesús, que viene a buscar y salvar lo que está perdido, lo que está muerto, postrado en pecado y muerte delante de Dios, en Cristo Jesús viene a salvar. Bien, entre ellos a Zaqueo, claro. Acá tenemos un personaje, Zaqueo, altamente cuestionado, condenable, por parte de los judíos, por supuesto. ¿Qué era Zaqueo? Y Zaqueo era y desarrollaba el peor de los oficios que podía llevar a cabo un hombre durante el curso del dominio del Imperio Romano en Israel. Recaudador de impuestos. Los impuestos los recaudaban los países dominantes, los imperios, en este caso Roma, el gran imperio de su tiempo, que tenía como tributarios a todos los países a los cuales previamente había dominado militarmente, entre ellos Israel. El impuesto lo cobraba por ley Roma a Israel, y esto lo debían pagar todos los ciudadanos judíos. Pero después de esto, los recaudadores de impuestos, aquellos que se encargaban personalmente, independientemente, más allá de la manera de cobrar que tenía el imperio, también cobraban ellos y fijaban arbitrariamente sumas abusivas por lo general, que si no eran cumplidas por aquellos a los cuales se los exigían, entonces directamente se hacía actuar aquellos jueces, representantes del imperio, para sancionar al que no pagaba aquello que se le exigía de manera arbitraria y despótica.
Obviamente eran muy odiados. Y uno diría, ¿eran muy odiables? Sí, por supuesto. Eran gente deshonesta, era gente que se abusaba, se aprovechaba del puesto que ocupaban. No había, como diríamos en términos cristianos, la más mínima misericordia. Y este Zaqueo era jefe de publicanos, ya tenía un puesto importante. Él no daba la cara, inclusive, tenía sus representantes. Así que era un hombre que realmente, entre las sombras, realmente se estaba enriqueciendo. Se había enriquecido. Bueno, y acá se nos muestra esta situación donde Jesús atraviesa la ciudad de Jericó. Lo hemos visto en estos últimos domingos. Ayer vimos, por ejemplo, en el Evangelio cuando Jesús se dirige de Jericó a Jerusalén. Sí, Jesús va a Jerusalén, va subiendo a Jerusalén. Ayer vimos la sanación, la curación del ciego. Bueno, vamos a ver ahora la sanación de este, que no será ciego, pero tiene otros defectos graves análogos a los que puede tener el ciego en su discapacidad. Bueno, Zaqueo oyó que venía Jesús y tenía curiosidad por conocer a Jesús. Y diríamos que tenía una curiosidad buena, positiva, sí. Le llamaba poderosamente y de buena manera la figura de Jesús. Le llamaba poderosamente la atención. Ahora se nos dice acá una curiosidad, ¿no es cierto? Que era un hombre muy bajo de estatura y como había una verdadera multitud, como siempre, ¿no es cierto?, expectante frente al paso de Jesús, no alcanzaba a verlo porque era tapado por todos aquellos que eran de mayor altura que él. Entonces corrió para subirse a un árbol y verlo desde la altura. Bueno, entonces esperó y vio que venía Jesús. Cuando Jesús pasa frente al árbol donde estaba trepado el petizo Zaqueo, que más que bajo de estatura física, que era cierto también, habría que tener en cuenta también la estatura moral, ¿no es cierto?, de este Zaqueo. También era era bajo de estatura moral, sin duda, ¿no? El oficio que desarrollaba y sobre todo la manera en que lo llevaba a cabo lo estaba mostrando. Pero algo había en Zaqueo, algo había que lo hacía acercarse, ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Y Jesús vio que lo veía. Vio en Zaqueo lo que naturalmente otros no veían ni podían ver. Entonces cuando pasa por el lugar donde estaba en el árbol Zaqueo, ¿qué le dice? Baja, Zaqueo. Hoy necesito alojarme en tu casa. Bajó corriendo Zaqueo y recibió en su casa al Señor. Aquí tenemos elementos fundantes ya. El Señor se aloja en la casa de Zaqueo y Zaqueo lo recibe. Si usted dijera, por ejemplo, cambiando los términos y elevándolos en la dimensión espiritual, a los lugares a los cuales acudimos frecuentemente y que son los lugares de la vida, la casa de Zaqueo recibió en su corazón a Jesús. Y sí, y Jesús quería alojarse en él. Sí, Jesús viene a buscarnos a todos. Jesús no hace diferencia. Usted me dirá, pero Zaqueo delante de Jesús era una figura altamente reprensiva, como todos lo consideraban. Sí, pero no más que los otros. Jesús no cree que todos los demás sean santos y Zaqueo sea el excluyente pecador. No, Jesús ve claramente que Zaqueo, como todos nosotros, estamos todavía en un lugar donde no alcanzamos a verlo. La multitud de cosas que nos rodean, nos preocupan, nos ocupan, impide que nuestra vida pueda fijarse centralmente en la figura verdadera de Jesús. No alcanzamos a verlo. Es necesario que el Señor venga como viene a buscarnos y nos encuentra y se aloje en nuestra casa para que tengamos entonces finalmente un verdadero encuentro personal. Y ahí es donde se abre en cada uno de nosotros, y en este caso puntual en Zaqueo, una conciencia que ha estado dormida
y que gustaba estar dormida delante de la verdad. Pero la presencia de Jesús es muy fuerte. Y la presencia de Jesús abre en Zaqueo no solamente las puertas de su casa, sino las puertas de su corazón. Y entonces Zaqueo, ¿qué hace ahí? Reconoce frente a Jesús todo aquello en lo que ha estado faltando gravemente a la vida, al amor que debe a Dios, que debe al prójimo, que se debe a sí mismo, al compromiso que tiene con la vida. Y ese compromiso lo tiene, fíjese, primero Zaqueo consigo propio, segundo en su relación central con Dios. Uno diría, primero con Dios, sí, por supuesto, primero con Dios, porque en Dios y con Dios comienza a verse Él como es en sí propio, y comienza a ver al otro, y la relación con el otro, y si la relación con Dios es veraz, si realmente ama a Dios, cree en Dios, si realmente lo demuestra en la relación con el prójimo que tiene al lado. Y lo que reconoce Zaqueo es aquello que necesariamente debe reconocer frente a la verdad que lo está interpelando. Claro, ¿qué reconoce? ¿Y qué ha robado? ¿Qué ha estafado? Por eso dice y confiesa, y aquí tiene el mérito. Sí, va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Mire, ¿cuánto habrá robado? Sin duda que ha robado Zaqueo, pero ya aquí comienza en él el paso inicial para el arrepentimiento, una conversión en esa su conducta. Pasa de ser un ladrón, un robador de los bienes ajenos, a compartir con el otro, uno diría todo lo que ha robado, mucho de lo que ha robado, sí, pero a compartirlo con los pobres, con el que menos tiene. ¿Se da cuenta? A los que les ha robado. Y si ha defraudado, va a retribuir 4 veces más a aquel que ha sido objeto de su defraudación. Actos concretos por parte de Zaqueo. ¿Ha sido positiva la visita de Jesús? ¿Lo vio bien Jesús? ¿Vio en el gesto, en las actitudes de Zaqueo, la conducta de un hombre que sí, estaba actuando y había actuado durante el curso de su vida hasta la presencia del Señor, había actuado de una manera que es, pecadora delante de Dios? Ahora uno diría, claro, habíamos acotado esto, el Señor no hace acepción de personas, el Señor no ve el mérito en uno y el defecto en el otro, el Señor busca el mérito en todos, y el mérito de todos y en todos está en la actitud que tienen para con Él. El mérito nuestro, hermanos queridos, consiste en hacer lo que hizo Zaqueo, independientemente de su conducta moral, que es altamente reprochable. Sabemos todo eso. El mérito de Zaqueo es el haber recibido al Señor en su casa, el haberlo buscado, quería verlo. Había por parte de Zaqueo un deseo de ver, de conocer a Jesús. Por eso cuando lo ve y cuando lo escucha, se pone contento Zaqueo, lo recibe con gusto, le abre la puerta de la casa. Es una entrevista vital para Zaqueo esta. Se ha encontrado con el único que puede a él devolverle todo aquello que le falta, que es todo, porque le falta la vida. Y ahora cuando entra Jesús, entra esa vida que él no tiene. Y entra la vida para un Zaqueo que cambia radicalmente. ¿Conversión? Sí, esto es conversión. Conversión es que usted le abra el corazón al Señor de la vida, que lo deje entrar y que deje que Él, en el seno de ese corazón cambiado por el amor con que entra el Señor para amarlo, ese corazón se transforme de una piedra en un lugar cálido, en un lugar que recibe, en un lugar de hospedaje, en un lugar que agasaja a su huésped. Fue lo que hizo Zaqueo, fue la conducta posterior de Zaqueo. Fue el cambio que debemos registrar todos, hermanos. En el caso de este Zaqueo, por supuesto, sí, un pecador de alta alcurnia, como quien diría, ¿no? Sí, pero sin embargo, para el Señor no hay excusas
Para el Señor no es que haya pecadores de tal magnitud que sea imposible la conversión de los mismos. No, el amor del Señor es uno y mismo para todos, la cercanía que establece cuando se acerca a cada uno siempre es la misma, y el efecto frente a un corazón que está dispuesto a recibirlo, el efecto es el mismo. El efecto es la vida, el efecto es la plenitud de la vida. Posiblemente en este momento oigan algún rumor de fondo, es un avión que está pasando cerca, hermanos. Vamos a decir que se va a dejar que se aleje. Bueno, se ha alejado. Y nos queda esto realmente. Nos queda esta lección. El Señor va pasando y a medida que va pasando rumbo, subiendo a Jerusalén, atravesando en este caso Jericó, va cambiando la vida de todos. Su paso es el paso de la vida por un mundo que todavía no conoce la vida. Esté atento al paso del Señor usted. El Señor va a pasar frente a su puerta también. Si no pasó ya, va a pasar. Y va a entrar. Si usted lo deja entrar, si usted le abre la puerta, si usted asume una conducta que es muy apreciada y apreciada por el Señor, lo vemos en la lectura de la palabra de Dios. La hospitalidad es uno de los mayores méritos que pueden exhibir delante de Dios los seres humanos. Hospitalidad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en algo que dijiste, que decías que Zaqueo tenía la conciencia dormida. Y es verdad, muchos tenemos la conciencia dormida, pero el modo en que el Señor despierta esa conciencia, muchas veces queremos a los gritos, queremos a través del castigo que la gente, que las personas retomen una conducta adecuada, pero no, esa no es la manera. La manera es como el Señor aceptó a Zaqueo, sin reproches, sin acusaciones, sin exigencias, simplemente con su actitud de amor y de perdón, sin pronunciar palabra. Exactamente, sin pronunciar palabras. Bueno, está todo dicho, ¿no? Con qué profundidad, ¿no es cierto? De qué modo el Señor ingresa en la conciencia de aquel que de pronto, digamos, se ve sorprendido, sí, por alguien tan diferente que la diferencia se aprecia de una manera radical. Fíjese, Zaqueo no nos dice la edad que tenía, sería un hombre adulto sin duda, pero habrá estado años también, desarrollando una conducta alejada, transitando el camino opuesto al de la vida. Bastó que el Señor pasara por el lugar donde Zaqueo estaba y el paso del Señor fue suficiente para que cambiara a su vez el paso Zaqueo, reparase en él y comenzase a seguir al Señor por el camino por el cual éste iba y por el cual lo llevaba a lo que no tenía Zaqueo, la vida, como todos nosotros, hermanos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, de amor, de conversión, de sana conversión. En tu nombre santo lo hacemos, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.